My name is Paul Johansson. Mi nombre es I'm Paul delighted to be Johansson. here. Estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes mi propia experiencia, al igual para poder entender más plenamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo al principio de la Iglesia. De eso se trata. He estado envuelto en el ministerio por los últimos 55 años y ahora yo estoy recordando acerca de algunas formas en que Dios derramó su Espíritu cuando estábamos en Kenia, África del Este. Un avivamiento con muchos milagros y muchas sanidades, cuando esa iglesia fue establecida. Y el libro de los Hechos se volvió vivo para nosotros en los 50s y 60s. Y hoy vemos más claramente algunas de las otras áreas en las que Dios obró. En otras palabras, la obra de Dios en la ciudad de Nueva York, donde pudimos establecer la Escuela de Ministerios de Nueva York, haciendo saber a la gente las necesidades de Nueva York, y la escuela está creciendo aún el día de hoy. Así que durante ese tiempo, al igual que durante varios años como presidente en el Instituto Bíblico Elim, todo esto es parte de la experiencia que el Señor ha tejido y nos ha dado entrever la expansión de la Iglesia de Jesucristo. Así que únete a mí mientras vemos la palabra de Dios para ver claramente que esto no es simplemente algo nacional o una nación u otra. Estos son los principios de cómo Dios, por el Espíritu Santo, mundialmente planta la Iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos, es actualmente el manual para plantar iglesias. Y así como podemos ver obrar a Dios, estamos claramente viendo a la iglesia que surgió de la palabra que fue plantada. No solamente Pablo plantó iglesias, sino también Pedro. El Evangelio fue a diferentes lugares, a través del mundo conocido de entonces. Eso volteó al mundo al revés. Pero el poder del Evangelio es el poder del Espíritu Santo. Así que viendo al libro de los Hechos y abriendo el libro mismo, viendo rápidamente, podemos ver que el autor, el cual fue Lucas, está escribiendo a un amigo de él llamado Teófilo en el capítulo 1, versículo 1. Lo vemos claramente. Teófilo significa el que ama a Dios. De alguna manera, Lucas estaba refiriendo de nuevo a la manera que estaba escribiendo el libro de los Hechos. Él dijo, en el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recuerde, Jesús lo hacía y Él lo enseñaba. Hay personas que solo enseñan y nunca lo hacen, pero Jesús lo hizo y lo enseñó. Y fue en el hacer y en el enseñar que Él se convirtió en modelo para todos nosotros hoy. Así que veamos juntos al libro de los Hechos. Pienso que es importante que veamos el libro de los Hechos no simplemente como un libro de historia, y nos volvamos espectadores del pasado, pero que podamos ver que este es el manual y nosotros somos partícipes en lo que pasó. Lo que Jesús empezó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, actualmente es continuado por el libro de los Hechos. El manual de los discípulos eran los Evangelios. Pero para nosotros hoy, nuestro manual es el libro de los Hechos. Podemos ver al Espíritu Santo obrar. ¿El Espíritu Santo no ha cambiado? De hecho, Jesús dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Él las hará, y lo estamos viendo esto en el manual del libro de los Hechos. Entonces, si tiene su Biblia, podría seguirnos mientras vemos esto juntos. Y vemos el reino de Dios demostrado en un mundo hostil. En un mundo que realmente no estaba listo para ello, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su Hijo. ¿Sabe? Hay un versículo allí en Hechos. Y veamos, dice, Dios estaba tomando para sí un pueblo fuera de este mundo. Tomando para sí un pueblo. Esta es la naturaleza del llamado sobre nosotros. Que estamos aquí y el Espíritu Santo tomará de este mundo aquellos por los cuales Cristo ha muerto, para que sean parte de la Iglesia, la novia de Cristo. El libro de los Hechos es una historia selectiva. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo ha seleccionado los eventos importantes.
Cuando enseño esto, me gusta decir que hubo muchos matrimonios. No hay algo escrito que diga si el velo era de encaje o de otro material. Eso no es importante para el Espíritu Santo. Lo importante para el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es en cada lugar donde la iglesia avanzó. Y en todo el libro de los Hechos, cada incidente que es usado, excepto 2, están hablando acerca de evangelización mundial o de plantando la iglesia en una nueva nación, una nueva ciudad, un nuevo lugar. Los 2 lugares a los que podemos hacer referencia son, por supuesto, cuando Matías fue escogido, en la última mitad del capítulo 1, y también el problema en el capítulo 5 con Ananías y Zafira, con el juicio de Dios sobre ellos por haber mentido. Esos 2 incidentes no están directamente relacionados al evangelismo mundial. Pero el hecho es que lo que fue importante para el Espíritu Santo es que cada vez el evangelio avanzara. Lo que quiero que vea mientras avanzamos en este libro juntos es que no importa lo que pasó, fueron encarcelados, fueron atacados, fueron apedreados, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en el aposento alto. Todo lo que sucedió en el libro de los Hechos fue para la propagación del evangelio. Ellos usaron aún lo negativo y lo positivo para propagar el evangelio. Cuando hubo oposición, se sobrepusieron. Y al final, aunque con oposición, la iglesia fue plantada. Esa es la historia selectiva del Espíritu Santo. Él seleccionó a lo largo de esos incidentes donde el evangelio ha progresado. Así podemos ver que el Espíritu Santo obró, y aunque algunos libros de la Biblia son doctrinales y dan instrucciones, el libro de los Hechos no es necesariamente doctrinal. Excepto, por supuesto, capítulos 14 y 15, donde discuten la relación entre la ley y la gracia. Pero aquí vemos claramente la manera en que la gente obró. La forma como su filosofía fue demostrada. Aprendemos por demostración, no simplemente por instrucción. Vemos cómo trataron el pecado. Vemos cómo hicieron para compartir las responsabilidades. Vemos todas estas cosas en los Hechos, aunque no son necesariamente doctrinales, son relacionales. Ellas son la obra del Espíritu Santo en los primeros creyentes. Así que hoy tenemos una iglesia en muchos lugares que parece que somos admiradores de Jesús, pero quizá no seguidores de Jesús. Y cuando vemos a estos discípulos, ellos estaban enamorados de Jesucristo. Él es la piedra angular de su mensaje. Cada mensaje predicado, ya sea por Esteban, por Pablo o Pedro, quien fuera, Jesucristo era la fundación. Su muerte, sepultura y resurrección son el fundamento de la fe cristiana. Y así vemos esto en el capítulo 1. El capítulo 1 habla aquí, veámoslo juntos, acerca de la expansión del reino de Dios. Ahora, en el capítulo 1, ¿a qué clase de mundo llegó el evangelio? Bueno, en este mundo, las fuerzas operantes en este mundo, primero que nada, las fuerzas fueron 4 de ellas. Judaísmo, que tenía muchos cultos falsos, religión. Y después estaba el lenguaje y la cultura helenística o griega. Esa era otra fuerza en operación cuando se presentaban los hechos. Y después, con respecto al gobierno, era el gobierno romano con fuerte ley autoritaria. Y estaba allí proveyendo protección en muchos lugares. Roma era la nación que abría los caminos de esa nación para poder viajar a otras partes del mundo. Y después estaba la fuerza espiritual obrando, en la cual nos enfocamos en el libro de los Hechos, a decir, el Espíritu Santo. Recuerde, las fuerzas del judaísmo, las fuerzas del helenismo, la cultura griega, la fuerza del gobierno romano, que era, como dije, muy fuerte. Pero también, sobre todo esto, lo mencionamos al último, pero no el último en poder, es el poder de la obra del Espíritu Santo. Así que deberíamos decir, donde dice los Hechos de los Apóstoles, deberíamos nombrarlo
los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y estamos agradecidos que el mismo Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy. El versículo clave, ¿puedo ver? Está en Hechos 1:8, donde dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Ahora, Jesús dijo: «Enviaré a mi Espíritu». Eso fue una promesa. Escuche, ahora Él da lo que nosotros llamamos mandato. Id a todo el mundo y predicar el Evangelio. Mi Espíritu está con ustedes. La promesa, junto con el mandato, produce resultados. Si solo tiene el mandato y no el poder, usted está limitado. Quiero que vea mientras cuidadosamente avanzamos en este manual. Es la obra del Espíritu Santo quien combina las cosas. Déjeme enfatizar algunas cosas en la introducción que ya tenemos, algunas cosas que son importantes. Número 1, mientras decimos la narración, esta historia es una historia de, como dije, la propagación de la iglesia en un mundo hostil. Hechos es, primero que nada, la continuación de la obra de Jesucristo, porque Él dijo: «Ustedes harán mayores obras». Es la continuación de la obra de Jesús. 2, el Espíritu Santo es el factor, o el Espíritu Santo es el factor de la autoridad. Sin Él, estamos limitados a simplemente religión seca. Tercero, la historia de Hechos nos da un recuento del nacimiento de la iglesia en el capítulo 2. Y crece a ser una madre madura. Ahora, un padre es padre porque tiene descendencia. No es solo un adulto, no es un adulto soltero. Así que veremos esto mientras avanzamos. Hay un diagrama por ahí que será proyectado para ustedes, que dice «en todo el mundo». Es un diagrama que tiene una flecha. Puede verlo allí en su pantalla. Es el Espíritu Santo en el capítulo 1 abajo. Y la flecha sube y se ensancha. Y verá al lado izquierdo de esta flecha, verá la promesa del Espíritu Santo. Y ahora avanzaremos al nacimiento de la iglesia. Y después de ahí iremos a la niñez o infancia de la iglesia. Nos moveremos de ahí a la adolescencia y juventud. Es una iglesia en crecimiento. Así como los jóvenes tienen dolores de crecimiento, así nosotros también tenemos dolores de crecimiento en la iglesia al plantar las iglesias. Yo planté una iglesia en Nairobi hace algunos años. Y es un milagro que de esa iglesia, ahora probablemente hay casi 100 iglesias en la ciudad de Nairobi que surgieron de esa iglesia. La clave es el poder del Espíritu Santo. No dependió de que yo estuviera ahí porque yo estuve ausente por muchos años. Pero la obra del Espíritu Santo está ahí. Y esa iglesia ha crecido y últimamente en cientos y aún miles a través de Kenia y África del Este. Así que estoy viendo hoy el hecho de que esta iglesia que tiene problemas, eso no significa que no sea la iglesia de Dios. Siempre hay problemas en el crecimiento. Como alguien dijo, el nacimiento es desordenado. Igual es con la iglesia, algunas veces es desordenada, pero no nos asusta el desorden porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y después, al principio de la iglesia, como dije, en cuarto lugar, tuvo ambos éxitos y fallas. Mientras mostramos las pruebas, algunos de ellos pasaron y algunos reprobaron. Y al final, no importa lo que enfrentaron, si fue un problema interno o un problema externo, yo quiero que sepan que la palabra llega a pesar de los problemas y dice, y el Señor añadió diariamente a la iglesia. Pues estas palabras cita de los Hechos en varios de estos lugares, y el Señor multiplicó los discípulos. Y no importa lo que sucede, la iglesia crece. Está creciendo. Cuando la iglesia se estanca o una organización se estanca, esto muestra una señal de que no hay crecimiento. Así que estamos viendo a este libro de los Hechos. Desde la concepción en la mente de Dios de tener una iglesia, una novia para su hijo.
a la iglesia siendo una madre madura que ahora reproduce otras iglesias, no solo localmente, que por supuesto los primeros discípulos hicieron el error de reproducirlas todas en Jerusalén. Pero finalmente, cuando al fin llegamos al asunto, verán que como resultado de la persecución, el Evangelio se expande, especialmente cuando apedrearon a Esteban en el capítulo 7. El Evangelio ahora está yendo hasta lo último de la tierra porque la persecución los sacó de Jerusalén. Y finalmente, la cabecera para el evangelismo mundial se movió 250 millas al norte de Jerusalén, a un lugar que todos identificamos como Antioquía. La iglesia enviadora, la iglesia que captó la visión como ninguna otra. Y así veámoslo juntos. Para empezar, que el Señor añada su bendición a través de esta corta introducción. Y ahora empezaremos actualmente a ver el contexto del libro mismo. Confío que empiece cada una de estas sesiones con oración, pidiendo a Dios que les permita ver que el libro no es algo que estamos desempolvando, porque está en una repisa, está polvoriento y es algo del pasado. Pero es un libro vivo, vital y pulsante. Hay pulso de corazón. De hecho, si lo toma, le digo, amigo, si toma un estetoscopio del Espíritu y lo coloca en el libro de los Hechos, escuchará el latir del corazón de Dios. Está latiendo en este libro hoy mismo. Dios nos libre de ser espectadores. Somos invitados a ser partícipes por el poder del Espíritu Santo. Empecemos entonces en el libro mismo. Ahora, capítulo 1, viéndolo rápidamente, es la concepción de la iglesia. La concepción de la iglesia es Dios obrando. Dios la tenía en su mente antes de la fundación del mundo. Y la iglesia es concebida en la mente de Dios. De hecho, Jesús habló de ella en los Hechos, cuando les dijo, y recibirán poder. Esa es una concepción de que Dios tenía que traer a cabo una iglesia. Es una iglesia llena de poder. No es un edificio eclesiástico. No se estaba refiriendo a un edificio. De hecho, en un número de ocasiones durante la vida de Cristo, los discípulos aún se enfocaban en edificar. Construcción era de lo que se trataba. Ahora, no estamos siendo derogatorios de los edificios porque yo he construido algunos para la iglesia en diferentes partes del mundo. Pero en lo que Jesús se estaba enfocando era en la iglesia. Eso es, la gente, aquellos por los que murió Jesús. Y como lo veremos en esta sesión, el capítulo 1 está dividido en 2 sesiones. La primera sección es desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 14. Y esta sección es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia. Después la última mitad, desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, es los obreros de la iglesia. Así que hay 2 cosas separadas en el capítulo 1. Con respecto a la obra de la iglesia, usted lo verá ahí, que él habla de ello al principio, de cómo Cristo se mostró a sí mismo vivo en el versículo 3 del capítulo 1. Él se muestra a sí mismo vivo después de la crucifixión. O dice aquí, padecido. Y caminó con los discípulos por 40 días para comprobarles que él en realidad era el mismo Cristo que caminó entre ellos por 3 años. Eso fue muy importante. De hecho, si piensa en ello de esta manera, a veces una madre con un niño le pone un trapo en la cara del niño y después se lo quita y el niño tiembla por unos momentos cuando la madre hace eso y después cubre su cara y se lo quita de nuevo. Es muy entretenido, pero en cierto sentido es muy importante. Y la importancia de esa acción o esa actividad es esta: que la madre le está enseñando al niño que aun cuando el niño no puede ver a la madre está ahí. Ahora, eso es muy importante. Es por eso que Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me ven, pero de repente se mostró. Eso fue en los 40 días que él anduvo con ellos. Es como si él les pusiera un velo en la cara y después lo removía. Ven, todavía estoy aquí, les dijo. En otras palabras, les enseñaba que aunque no podían verlo, él
Jesucristo estaba presente. Debemos creer esto, que aunque no podamos verlo hoy, por el poder del Espíritu Santo, Él está presente con nosotros para hacer exactamente lo que hizo cuando caminó en la tierra, especialmente los 3 años de su ministerio. Qué maravilloso es saber que este Cristo camina entre nosotros. Y se reunieron y después les dijo que esperaran. Ahora, en los evangelios, vemos claramente que hay 4 mandamientos que se les da. Mateo dice, deben predicar el evangelio. Esto es después de la resurrección de Cristo. 4 mandatos. 1, deben predicar. En el evangelio de Marcos dice, deben enseñar. En el evangelio de Lucas dice, deben discipular. Y en el evangelio de Juan, él dijo, no deben hacer ninguno de los 3 hasta que primero reciban poder. Ese es el libro de Juan. Los últimos mandatos de Cristo. Predicar, enseñar, discipular, pero esperen hasta que sean llenos de poder. Porque los primeros 3, sea predicar, enseñar o discipular, no puede hacerlo como Dios quiere que lo haga, sin conocer el poder y plenitud del Espíritu Santo. Es por eso que el libro es muy claro para nosotros, que Dios está obrando, haciendo milagros entre sus discípulos. Y así lo vemos claramente, y vemos que el Espíritu Santo es el poder que lo une todo. En este primer capítulo, encontramos en el versículo 9 y 10 del primer capítulo, encontramos esto, que Él les habla de su ascensión y que Él vendrá de nuevo. Eso es de lo que Marcos habló al final de su evangelio, el libro de Marcos. Después, en el evangelio de Lucas, al final del evangelio, está hablando del capítulo 1 de Hechos, versículos 7 y 8. Él les dijo acerca del tiempo, y recibirán al Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante, porque la promesa del Espíritu Santo, del que Mateo, Marcos y Juan hablaron, es reiterada e identificada en el libro de los Hechos, la primera parte del libro de los Hechos. Y por supuesto, la segunda venida de Jesús al final del Evangelio de Juan, versículo 11, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hay 500 personas ahí viéndolo ir al cielo. Y el ángel dijo, ¿por qué están aquí viendo hacia los cielos? Él dijo, porque, capten estas palabras, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¡Qué gozo! ¿No era otro Jesús? Pero es el Jesús que caminó las costas de Galilea, a quien hemos aprendido a amar y que hemos visto obrar con gran compasión. Con gran unción, Él puede obrar en nuestra vida. Y así en esta primera mitad de este primer capítulo hemos estado hablando de la obra de la iglesia. Ahora hablaremos de los obradores, la última mitad. ¿Y cuál fue el problema? Los 12 discípulos, o últimamente llamados, no al principio, pero después, en el libro de los Hechos, llamados apóstoles, han perdido uno de ellos, llamado Judas. Y los discípulos están preocupados de que esto probablemente tenía relación entre las tribus y los 12 discípulos. Les parecía ser un número santo y ellos querían cumplir esto. Y comenzaron a dar nombres de algunos de los candidatos para reemplazar el lugar que Judas había llenado entre los 12. Y tenían un número de ellos, y finalmente viendo esto, dijeron que antes de tomar una decisión, identifiquemos los requisitos, las cualificaciones de ser un discípulo de Jesucristo. Aquí están, ellos están viendo y todos se están preparando. No han ido aún al aposento alto. Irán al aposento alto y empezarán a buscar al Señor y en la primera parte del capítulo 2. Pero ahora están decidiendo de quién es el que irá a tomar el lugar de Judas. Y los requerimientos están en el versículo 21. Dice, estoy en el capítulo 1 de Hechos.
¿Qué de estos hombres? Hablando de estos dos hombres que ellos escogieron para ver si ellos o ellos no deberían avanzar, uno llamado Barsabás y el otro llamado Matías. Están considerando a dos hombres. Ellos dijeron los requisitos del discipulado. Escuchen, amigos. El discipulado y sus requisitos no ha cambiado. Antes de continuar adelante, déjeme repetir otra cosa. Debemos predicar, enseñar y discipular. Me parece a mí que el gran énfasis está en predicar y después hay enseñanza, y de algún modo pocos están esforzándose a discipular. Déjenme darle la razón que he visto en años de experiencia. Para predicar, usted necesita abrir la boca. Para enseñar, usted debe abrir la palabra. Pero escuchen, amigos, para discipular, usted debe abrir su vida. Y muchos hombres no quieren abrir su vida. Es cuando Jesús abrió su vida. ¿Cuál es la primera pregunta que los discípulos, aún antes de ser discípulos, preguntaron a Jesús en el primer capítulo del libro de Juan? ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es: Maestro o Rabí, ¿dónde vives? Esa es la primera pregunta. Recuerdo un misionero en Kenia quien de hecho no quería que la gente, los de su nación, vinieran a su casa. Así que se reunía con ellos en el correo. Te veo en el correo. La vida del hombre estaba cerrada y nada abierta. La primera pregunta que los discípulos, antes de ser discípulos, preguntaron a Jesús fue: ¿dónde vives? Y si está escuchando al libro de los Hechos hoy en la enseñanza, quiero decirles esto. Discipulado no es una opción. ¿Podría ser un buen predicador? ¿Podría ser un buen maestro? Pero lo que prepara a una generación para la siguiente generación y la generación siguiente es la habilidad de discipular. Y Jesús sí enseñó, sí predicó, pero cada día Él discipuló. Y le desafío hoy a que empiece a encontrar a gente a su alrededor a quien pueda abrir su vida, con los errores, con las cosas buenas y las malas, encontrando la gracia de Dios, para traer a gente a la tarea de discipulado, para que ellos a la vez vayan y discipulen a otros. Esto es lo que avanza el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, ellos dijeron en versículos 21 y 22, 1. Usted debe haber estado con Cristo desde el principio. Primer requisito. Debió haber caminado con Cristo, es lo que ellos están diciendo. Debió haber caminado con Cristo. El requisito no ha cambiado. Debe caminar con Cristo. Cristo es su compadre. Él es el que está con usted. Número 2, el segundo requisito es, viendo versículos 21 y 22, estamos hablando de los obreros ahora, siendo discípulos, y los requisitos de esos obreros. El segundo es que serán testigos de la resurrección. Dos cosas que usted debe saber para ser discípulo. Una, haber caminado con Jesús. Para poner a gente en liderazgo, no puede escoger a alguien al azar. Tiene que haber andado con Jesús. Segundo, tiene que estar seguro, tan seguro como que ahora está viendo este programa y esta enseñanza, que hay una resurrección y que Él está vivo. Él vive hoy y Él está obrando en su mundo. Esas dos cosas. Estaba viajando por Canadá un día y mientras viajaba, recogía a dos viajeros, un hombre y su esposa, que fue durante la Pascua, y regresé a ellos en el auto, y ellos me dijeron de qué religión eran. Y yo les dije, bueno, ¿creen que Jesús resucitó en la Pascua? Y ellos dijeron, sí. Y yo les dije, ¿quieren decirme que alguien que murió realmente salió de la tumba? Y ellos empezaron a variar. Y dije, ¿y qué si alguien que ha estado muerto por 3 días? Dije, y pusieron una gran piedra en su tumba. ¿Ustedes creen que esa persona saldrá toda vendada en trapos? Ellos me dijeron, ahora que lo pone así, no creemos eso. Ve
Hay una cierta forma que a la ligera nos gusta decir que Él está vivo. En Swahili nos gusta decir una frase llamada kabisa. Eso significa enteramente, completamente. Y cuando le pregunto a alguien, ¿cree que Jesús está vivo? Ellos dirían, sí, en Swahili. Bueno, muy bien. Entonces diría, ¿cree que Él está vivo kabisa? Diciendo, ¿realmente vivo? Y ellos dirían, sí, yo creo eso. Entonces yo diría, ¿cree que Él está vivo kabisa? No tan vivo así, dirían. Escuche, si quiere ser discípulo de Jesucristo, usted debe creer que al haber escogido a Matías, fue una opción que tomaron porque él reunió los requisitos, aun cuando se echó la suerte. Y antes que se diera el Espíritu Santo, ellos echaban suerte. Aún en Proverbios 16:33 dice, la suerte no se echó de nuevo en el libro de los Hechos, después que el Espíritu Santo cayó. Así que no es una forma necesariamente de resolver problemas, pero es una forma. Y escuche, el capítulo 1, en repaso, es una transición de los evangelios al aposento alto. Eso nos lleva de los 4 evangelios al aposento alto en el capítulo 2. Escuche, la cruz, debemos tener cuidado aquí, la cruz es el ancla de nuestra salvación. No es el aposento alto, es el Calvario. Encuentro a mucha gente buscando algo en el aposento alto que Cristo ya hizo por ellos en el Calvario. Salvación viene del Calvario, sanidad viene del Calvario, liberación viene del Calvario. Por sus llagas somos sanados. Y por su sangre me perdona. Esa es la cruz. Y hoy, ¿los discípulos sabían esto bien? Y estaban listos en ese momento, habiendo establecido y puesto a un lado sus negocios de casa. Acerca de otro discípulo, habían hablado acerca de la obra de la iglesia. Y ahora, los obreros de la iglesia, ellos ahora están listos para salir y recibir el poder del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron, y había 500 que le escucharon decir, vayan y busquen, vayan y quédense, vayan y esperen. Para el momento que terminaron la espera, bajó a 120 los que habían ahí. Probablemente nada ha cambiado. Que Dios bendiga ahora que empecemos la nueva lección y veamos el cambio que viene a la vida de la gente cuando el poder y dinámica del Espíritu Santo toma control de sus vidas. Que Dios les bendiga, mantengan su corazón abierto y listos para que el Espíritu Santo les use en formas que nunca han sido usados. Dios les bendiga.